Nos encontramos en el ciclo coordinado por quien les habla sobre la violencia y hoy tenemos el gusto de tener una conferencia dada por un colega y un amigo, como es Martín Buceta. Martín Buceta es doctor en filosofía, profesor y licenciado en filosofía por la USAL, su doctorado está por la USAM, fue becario doctoral del CONICET entre 2014 y 2019, postdoctoral entre 2019 y 2022, y actualmente ha sido seleccionado para la carrera de investigador de CONICET, algo que fue un gran logro del año pasado para y una fiesta y una alegría para todos nosotros. Es autor de Merleau-Ponty, lector de Proust, Lenguaje y Verdad, de Camus, Sartre, Baricot y Proust, filósofos escritores y escritores filósofos, y de diversos artículos académicos en relación con su línea de investigación actual, que aborda la posibilidad de elaborar una filosofía de lo sensible a partir de un acercamiento fenomenológico al lenguaje literario. Es editor responsable de Metis, revista interdisciplinaria de fenomenología. Se desempeña como profesor titular de Historia de la Filosofía Contemporánea y profesor adjunto de Fenomenología y Hermenéutica en la carrera de Filosofía de UCES. Y es integrante de los grupos de investigación Violencia e Historia, donde somos compañeros, un abordaje fenomenológico y hermenéutico, y donde también dirigimos el otro grupo de investigación, lo dirigimos entre él y yo, la violencia como elemento de la historia, perspectivas fenomenológicas hermenéuticas, y hoy no, el título de su conferencia es Albert Camus y la santidad sin Dios, sobre la posibilidad de la no violencia, y paso la palabra a Martín y agradezco tu presencia. Gracias, Maxi, por todo lo que dijiste. Para mí también Maxi es un gran amigo, es un gusto estar acá en el centro. Y también les agradezco a ustedes que se tomaron un ratito para escucharme, espero que valga la pena escucharlo. Les adelanto que, bueno, obviamente lo que les voy a ir contando lo tengo escrito porque es así como una obsesión que tengo, pero no lo voy a leer tan directamente. Son tres partes, es una exposición que tiene tres partes para que también lo puedan prever. Y el título que lleva es el que muy bien Maxi dijo, esta idea de la santidad sin Dios, que es una idea que aparece en la obra de Camus, ya lo vamos a ver. Y si tiene alguna relación o no con la no violencia, que al final obviamente voy a tomar una postura directa en relación a lo que dice el autor, no lo voy a spoilear. Y bueno, ¿y cómo se puede pensar? La primera parte la titulé La horrible libertad del ciego, una reflexión sobre la necesidad de los valores. Esa es la primera parte, ¿no? La horrible libertad del ciego. Creo con firmeza que la preocupación que atraviesa toda la obra camusiana, o al menos una de las preocupaciones esenciales de su producción, es de carácter ético. ¿Sí? Camus despliega su reflexión filosófico-literaria en el marco de mediados de un siglo XX que está atravesado por la Segunda Guerra Mundial, pero, sobre todo, en torno a un sujeto fragmentado, abatido por ese diagnóstico nietzscheano de una época en la que Dios permanece ausente, en el mejor de los casos, o muerto, como había diagnosticado Nietzsche, ¿no? Este contexto es de vital importancia considerarlo y comprenderlo. Y Camus es un ferviente lector de Nietzsche que recoge esa problemática heredada por el maestro alemán y emprende una reflexión que no desestima las consecuencias de la muerte de Dios que él había diagnosticado, ¿no? El mismo Nietzsche. Hay un apartado que para mí es excepcional, no me canso de nombrarlo, en El hombre rebelde, que se titula Nietzsche y el nihilismo. Y allí Camus explica que Nietzsche, lo cito, reconoció el nihilismo y lo examinó como un hecho clínico. Diagnosticó en sí mismo y en los otros la imposibilidad de creer y la desaparición de un fundamento primitivo de toda su fe, de toda su fe. Eso dice Camus en ese apartado. La filosofía nietzscheana explicita un estado de situación y, cito nuevamente, contrariamente a lo que piensan algunos de sus críticos cristianos, Nietzsche no ha concebido el proyecto de matar a Dios. Lo ha encontrado muerto en su época. ¿Sí? Nietzsche no lo mató, sino que simplemente tiene que ser el portador de la noticia. Independientemente de las causas de la muerte de Dios, que dicho sea de paso, Nietzsche se las atribuye a la iglesia, en tanto piedra colocada en el sepulcro para evitar que Cristo resucite,
Lo importante es la nueva situación que se instituye post-diagnóstico, ¿no?, de la muerte de Dios. Camus no pretende un cambio de postura que niegue el nihilismo nietzscheano. Al contrario, sabe, como él mismo Camus afirma en un editorial de Combat, que la verdad de este siglo solo puede alcanzarse yendo hasta el final de su propio drama. Si nuestra época ha sufrido de nihilismo, no es ignorando el nihilismo como obtendremos la moral que necesitamos. ¿Sí? Eso dice Camus. Hay que apropiarse de ese suceso, no se puede negar ese suceso. Al referirse a ese nuevo estado de situación que debemos encarar, Camus habla de la horrible libertad del ciego, que implica la inversión desafiante de una idea bastante esparcida en relación con este tema, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es esa idea. Aquel famoso grito de Iván Karamazov, que hasta donde sabemos no fue un grito, sino una idea que se desprendía de sus pensamientos y publicaciones, que nunca profiere a voz en cuello, que anuncia que si Dios está muerto, entonces todo está permitido. Ese es el cariz propio de la filosofía existencialista, o de gran parte de la filosofía existencialista de principios del siglo XX. No obstante, según Camus, Nietzsche advertía lo peligroso de esta idea, ya que afirma en El hombre rebelde que en este mundo desembarazado de Dios y de los ídolos morales, el hombre se halla ahora solitario y sin amo. Nadie menos que Nietzsche, y en eso se distingue de los románticos, ha hecho creer que semejante libertad podía ser fácil, ¿no? Camus le atribuye a Nietzsche la sabiduría de esta cuestión, ¿no? O sea, ese es un grito no de alegría, de algarabía, sino de preocupación, y Nietzsche lo sabía, ¿no? La dificultad que señalada por Nietzsche reside en que desde el momento en que el hombre no cree en Dios, ni en la vida inmortal, se hace responsable de todo lo que vive y solo a él le corresponde encontrar el orden y la ley. Pero además, lo que Nietzsche sabe es que esa ley es necesaria para la subsistencia. Ese es un argumento que sostiene Nietzsche sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, ya que ante la ausencia de ley, el caos reina y por definición implica la ausencia de vida. Por ello me permito aquí citar un pasaje algo extenso, pero fundamental para esta primera parte de la exposición. Camus escribe sobre Nietzsche lo siguiente: porque tenía un espíritu libre, Nietzsche sabía que la libertad del espíritu no es una comodidad, sino una grandeza que se desea y se obtiene, de cuando en cuando, mediante una lucha agotadora. Sabía que cuando uno quiere mantenerse por encima de la ley, corre el riesgo de descender por debajo de esa ley. Por eso comprendió que el espíritu no encontraba su verdadera emancipación, sino en la aceptación de nuevos deberes. Lo esencial de su descubrimiento consiste en decir que, si la ley eterna no es la libertad, la ausencia de ley es todavía menos. Si nada es cierto, si el mundo carece de regla, nada está prohibido. Para prohibir una acción se necesita en efecto un valor y una finalidad. Pero al mismo tiempo, nada está autorizado. Se necesitan también un valor y una finalidad para elegir otra acción. También el caos es una servidumbre. No hay libertad sino en un mundo en que lo que es posible se haya definido al mismo tiempo que lo que no lo es. Sin ley no hay libertad. Si el destino no está orientado por un valor supremo, si el azar es rey, se trata de la marcha en las tinieblas, de la horrible libertad del cielo. Fin de la cita. Bueno, este pasaje habla por sí solo, pero si yo no comento algo, atento contra mi propio trabajo, ¿no? Entonces, dice Camus, sin ley no hay libertad. Y agrega, el caos es una servidumbre. El grito que anuncia la muerte de Dios, lejos de ser un grito gozoso, es una amarga constatación. Dios como cielo de valores, configurador de nuestra organización humana, Dios como fundamento de las normas, Dios como gran legitimador de nuestro código ético, es muy útil. Es muy útil, pero además de su utilidad, Dios como conjunto de valores trascendentes también es necesario. La muerte de Dios, que a priori puede parecer una piedra libre para la acción, se convierte exactamente en su imagen invertida, en la esclavitud total. La libertad exige, por definición, valores para actuar. ¿Cómo es posible ser autónomo, es decir, establecer la regla para uno mismo, si no hay valores a partir de los cuales fijar, elegir una norma deseable? ¿Sí? Como bien afirma Camus, así como para prohibir es preciso un valor, también lo es para autorizar, ¿sí? Para hacer algo, para elegir algo. Si no hay valores ni finalidades, tampoco se puede autorizar acción alguna porque no hay jerarquía, distinción. Si todo vale igual, nada vale más que otra cosa y por lo tanto, nada es elegible por sobre otra cosa. Es la horrible libertad del ciego, aquella que no puede ver para distinguir qué es más valorable,
aquella que no puede diferenciar porque todo se manifiesta como indiferente. Esta amarga constatación camusiana sobre la necesidad de un valor en que fundar la ética es la que lo lleva a sostener dos afirmaciones tajantes, de carácter estrictamente filosófico, en el ensayo del 51, ¿no? En El hombre rebelde. Una en su primer capítulo y otra en una nota al pie casi al final del ensayo. Ambas afirmaciones son, desde la perspectiva de este autor, o sea, de Camus, las bases fundamentales de la ruptura con Sartre. Ruptura que se puede rastrear también en eventos anteriores a la publicación del Hombre Rebelde, pero que con este texto alcanza como su punto de ebullición, que en general es una ruptura que tiende a explicarse por una polémica política, pero que tiene a mi entender también un fuerte componente filosófico. La primera afirmación es a contracorriente con relación al contexto en que es publicada. En el primer capítulo del libro, luego de definir al hombre rebelde como aquel que dice que no, y al sostener esa posición, manifiesta la existencia de un valor que, aunque aún esté confuso, tiene la sensación de que es universal, ya que lo pone por encima de sí, en tanto que estaría dispuesto a dar su vida por ese valor, concluye afirmando que, y lo cito a Camus, el análisis de la rebelión conduce por lo menos a la sospecha de que hay una naturaleza humana, como pensaban los griegos y contrariamente a los postulados del pensamiento contemporáneo. ¿Por qué rebelarse si no hay en uno nada permanente que conservar? Fin de esa cita. Sospecho que hay una naturaleza humana, ¿no? Como pensaban los griegos, dice Camus, que es contraria a lo que sostienen los postulados del pensamiento contemporáneo. ¿Cuáles son los postulados del pensamiento contemporáneo? Acá no hay un interlocutor muy oculto, ¿no? Es Sartre, que decía que la existencia precede a la esencia o que el hombre no es nada más que su proyecto. O sea, no obstante, independientemente del interlocutor, el paso que da Camus es aquel de sugerir que existe una naturaleza humana. Y si es así, uno podría deslindar algún valor apreciable por todos a la hora de establecer un conjunto de normas, es decir, un principio ético, un fundamento para una ética, con el fin de ser libres, ¿no? Verdaderamente libres. La segunda afirmación, en forma de nota al pie, también refiere al mismo interlocutor, pero de un modo todavía más explícito. Luego de cuestionar que muchas de las filosofías actuales absolutizan la historia y reducen el hombre a ella, Camus escribe esto: el existencialismo ateo tiene por lo menos la voluntad de crear una moral. Hay que esperar esa moral, pero la verdadera dificultad consistiría en crearla sin volver a introducir en la existencia histórica un valor ajeno a la historia. Otra vez la necesidad de un valor trascendente, ajeno a la historia, a partir del cual se pueda construir un orden moral para posibilitar el ejercicio de la libertad. En esta encerrona se encuentran los existencialistas ateos para Camus, ¿no? No se puede construir una moral universalmente aceptada sin apelar a un valor trascendente. Pero ¿cuál es la propuesta de Camus? Esa es la pregunta. ¿No existe un valor al que aferrarse para no estar a ciegas? Acá viene la segunda parte de la exposición, que la titulé La santidad sin Dios. La muerte de Dios que diagnostica Nietzsche es un hecho tan determinante que deslinda distintas posiciones, ¿no? Leyendo ese pasaje famoso de las tres transformaciones del espíritu de Así habló Zaratustra, uno podría asociar al camello con el hombre, siendo aquel que no advirtió aún la muerte de Dios, por eso se sigue arrodillando, ¿no? El camello, y se carga con el deber. Al león con el último hombre, aquel que sabe que Dios ha muerto, pero no comprende para qué usar esa libertad. Y al superhombre con el niño, aquel que asume la muerte de Dios y para quien todo es inocencia y olvido, un comenzar de nuevo, ¿no? Que invita a crear valores. Mencionado esto, uno advierte que no es casual que la última novela en que Camus está trabajando, y se ve interrumpida por su muerte, se titule El primer hombre, ¿no? El último hombre, el superhombre, el primer hombre. Vamos a buscar un poquito más ahí. En esa novela, en que hay un padre que se busca y está muerto, como sucede con los hermanos Karamazov, el narrador explica la necesidad de esa figura para la configuración de una ley, ¿no? De la figura de un padre. Y cito el primer hombre. He intentado descubrir yo mismo desde el comienzo, de pequeño, lo que estaba bien y lo que estaba mal, ya que nadie a mi alrededor podía decírmelo. Y ahora reconozco que todo me abandona, que necesito que alguien me señale el camino y me repruebe y me elogie, no en virtud de su poder, sino de su autoridad. Necesito a mi padre. Fin de la cita del primer hombre. Esta ausencia de un padre, es decir, de un Dios como figura de autoridad que determina el camino del bien y del mal, es una ausencia que supone un duelo y a su vez un nuevo comienzo. Y Camus escribe lo siguiente en esa misma novela. Y así sus hijos, los hijos y los nietos de aquellos, se encontraron en esa tierra como se encontraba él, sin pasado, sin moral, sin lección, sin religión,
pero contento de estar y de estar en la luz, angustiado frente a la noche y la muerte, caminando en la noche de los años por la tierra del olvido, en la que cada uno era el primer hombre, donde él mismo había tenido que criarse solo, sin padre, sin haber conocido nunca esos momentos en que el padre llama al hijo cuando éste ha llegado a la edad de escuchar, para confiarle el secreto de la familia, o una antigua pena, o la experiencia de su vida. Fin de la cita. ¿Cómo es este nuevo comienzo? ¿Cómo crear un valor en ausencia de una tradición? ¿Cómo legitimar las acciones para no vivir en la horrible libertad del ciego? La respuesta a estas preguntas ha sido objeto de la reflexión filosófica y literaria de Camus, desde mi perspectiva, de mi lectura de su obra. Pero por ello es posible rastrearla a lo largo de sus obras y sus ensayos. Lo que está claro es que esa idea que se busca, ese valor, puede fundar lo que el autor llama la santidad sin Dios. En una nota de marzo de 1942, relevante señalar que esta idea viene madurando en la reflexión de Camus desde hace mucho tiempo, a las puertas de la publicación del extranjero, Camus escribe en sus carnets, en sus diarios esto, ¿no? Dice: ¿qué idea estoy incubando que es más grande que yo y que siento sin poder definirla? Una especie de marcha difícil hacia una santidad de la negación, un heroísmo sin Dios, el hombre puro, en fin, todas las virtudes humanas, entre ellas la soledad respecto a Dios. ¿En qué consiste la superioridad de ejemplo, la única que tiene el cristianismo? Cristo y sus santos, la búsqueda de un estilo de vida. Esta empresa contará tantas formas como etapas en el camino de una perfección sin recompensa. El extranjero es el punto cero, lo mismo el mito. La peste es un progreso, no desde el punto cero hacia el infinito, sino hacia una complejidad más honda que queda por definir. El punto final será el santo, pero tendrá su valor aritmético. Será, como el hombre, mensurable. Fin de la cita. En el año 42 esa cita en sus diarios. La santidad sin Dios representa el problema de un valor moral que no dependa de un Dios trascendente. Y el camino hacia esa idea está trazado desde el extranjero hacia el mito de Sísifo, progresando por la peste y llegando al santo. En un artículo que yo publiqué el año pasado, que se titula Entre filosofía y literatura, Albert Camus y la transición de la existencia absurda hacia la comunidad solidaria, comenté ese itinerario que voy a referir muy brevemente aquí, ¿no? Pero por si a alguno es de su interés, ahí está el artículo después. Es muy breve también el artículo igual. Ese itinerario es el programa que el mismo Camus cita en la nota más arriba, ¿no? Hay una idea clara en el 42 que Camus ya vislumbra en torno a la santidad sin Dios y que ha de desplegarse en el extranjero hasta el hombre rebelde pasando por la peste. Y esa idea culmina en el primer hombre, por su muerte obviamente, estableciendo las bases de lo que él pensaba como el tercer ciclo de su pensamiento, el ciclo del amor, ¿no? La idea en cuestión es bastante simple. El extranjero presenta, entre otras múltiples lecturas, la vida de un hombre al que casi todo le parece indiferente, pero en el desarrollo de su juicio y en el momento culminante en que es asusado por el capellán, alcanza la revelación de que la vida es esto y nada más, pero al menos tenemos esto. Es decir, hay que vivir lo más posible y apasionadamente con la libertad del condenado a muerte, al que le permiten salir el último día antes de su ejecución. Ese conocimiento que alcanza Meursault es posteriormente conceptualizado en el ensayo sobre Sísifo. El suicidio no tiene una lógica que lo sustente, hay que sostener la vida porque ella es la condición de posibilidad de la tensión inaugurada entre la conciencia que quiere dar claridad al mundo y el mundo en que se muestra como irrazonable. La reflexión del ensayo del 42 es aquella justamente donde se reconoce la imposibilidad de la negación absoluta y nos demuestra que la vida es el único valor necesario para que pueda sostenerse la tensión que esta misma vida inauguraba. Esta línea de pensamiento será retomada en el prólogo de los ensayos sobre la rebeldía, pero antes hay una elaboración literaria de las ideas del hombre rebelde que puede advertirse en la peste, en el estado de sitio y en los justos. Yo me voy a detener solo en la peste, porque ahí se habla explícitamente de la santidad sin Dios también, ¿no? La peste indaga las diferentes posturas frente al mal ontológico y el mal moral, ¿no? Eso también se puede discutir después. Encontramos a Río, que es el héroe de la novela, realizando su tarea humanitaria porque sabe que en los hombres hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. El amor por la humanidad que Rie predica con su acción reside en que comparte con los enfermos la misma condición sin sentido de la existencia. Esta idea anticipa el razonamiento camusiano del hombre rebelde. Sabemos que la peste no es solamente el totalitarismo nazi, el mal moral, sino que también es el sinsentido de la existencia que aqueja a todos los hombres, el mal ontológico, ¿no?
Esa hermandad entre unos y otros se funda en estar a la deriva en el barco de la existencia. Estamos en la misma y nuestra igualdad de condición nos solidariza unos con otros. Rie es el héroe de la peste. Algunos piensan que es el alter ego del autor. Yo considero que no es así. Yo creo que el verdadero alter ego de Camus es Tarrú, ¿no? Un personaje que también aparece en La Peste, que además expone la idea de la santidad sin Dios. Y ahí es donde vamos a detener nuestra reflexión en este personaje y en particular en una de sus anécdotas. En un acontecimiento central de la novela, Tarrú relata que su padre es abogado general y lo invita a presenciar un juicio a los tribunales. Pero de ese día solo conserva una imagen, la del culpable. Hay muchas remisiones de Camus a sus propias obras. Este culpable es Meursault, uno podría pensarlo como Meursault, el búho rojo lo llama también. Tenía el aspecto de un búho deslumbrado por una luz demasiado viva, como Meursault en esos tribunales cuando todos lo están mirando y no entiende bien qué pasa o si tiene alguna voz y voto. Él hasta ese momento lo había visto bajo la cómoda categoría de inculpado, pero luego advierte que sentía que querían matar a ese ser viviente. Y eso le genera una gran compasión y empatía, dice Tarrú. Su mismo padre, cito, estaba pidiendo la muerte de aquel hombre en nombre de la sociedad y pedía que le corten la cabeza. Siempre que digo esto me acuerdo de la reina de corazones de que le corten la cabeza. Mi hija la ve y bueno, pedía que le corten la cabeza, ¿no? Se da cuenta que la justicia es horrorosa, Tarrú, ¿no? Y busca el modo de revertir esa situación. Y Tarrú dice, quería saldar las cuentas del búho rojo y en consecuencia hice política, como se dice. No quería ser un apestado, eso es todo. Llegué a tener la convicción de que la sociedad en que vivía reposaba sobre la pena de muerte y que combatiéndola combatía el crimen. Fin de esa cita. Con esta convicción decide ir al lado de aquellos, que son los comunistas, y comparte sus luchas en todos los países de Europa. Se convence de que a pesar de que ellos también sentenciaban, cito, esas muertes eran necesarias para llegar a un mundo donde no se matase a nadie. Fin de esa cita. Hasta que un día presencia un fusilamiento y siente el mismo vértigo aquel que había sentido en el juicio al que lo llevó su padre. Es decir, viendo matar a una sociedad, siente vértigo, náusea, viendo matar a los comunistas también siente lo mismo, ¿sí? Y en conclusión, lo que concluye es que la muerte es muerte, sin importar con qué motivos y a manos de quién. De hecho, cito, los grandes apestados, los que se ponen las togas rojas, tienen también excelentes razones. Y como los otros, los comunistas, están poseídos por el furor del crimen y no pueden hacer otra cosa. La conclusión a la que llega Tarrú es la siguiente, ¿sí? Y acá se viene en estos dos párrafos la cuestión de la santidad sin Dios. Al fin comprendí, dice Tarrú por lo menos, que había sido yo también un apestado durante todos esos años en que con toda mi vida había creído luchar contra la peste. Comprendía que había contribuido a la muerte de miles de hombres, que incluso la había provocado, aceptando como buenos los principios y los actos que fatalmente la originaban. Creo que la historia me ha dado la razón y que hoy hay que ver quién es el que más mata. He llegado al convencimiento de que todos vivimos en la peste y he perdido la paz. Sé únicamente que hay en este mundo plagas y víctimas, y que hay que negarse tanto como le sea a uno posible a estar con las plagas. Fin de esa reflexión de Tarrú. Hasta aquí el personaje nos deja frente a una dicotomía pesimista, ¿no? Sin embargo, nos dice algo más sobre una ulterior reflexión en relación con esta conclusión que yo leía. Él, Tarrú, también afirma que tiene que haber una tercera categoría, aquella de los verdaderos médicos, los que se ponen del lado de las víctimas y dice que, cito, entre ellas por lo menos puedo ir viendo cómo se llega a la tercera categoría, es decir, a la paz. Y en un diálogo con Rie que avanza, Tarrú finaliza diciendo esto. En resumen, y esto es muy importante, perdón, en resumen, lo que me interesa es cómo se puede llegar a ser un santo. Pero usted no cree en Dios, le acota Tarrú, le acota Rie. Justamente, puede llegarse a ser un santo sin Dios. Ese es el único problema concreto que admito hoy en día. Fin de la cita. Aquella idea que incubaba Camus en el 42 sobre la posibilidad de la santidad de la negación, del punto final como santo, está puesta 5 años más tarde en la boca de uno de sus personajes en La Peste. Esta santidad, que en otro pasaje refiere como un conjunto de hábitos, es un camino que puede hallarse estando del lado de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? Los mudos. Así se iba a titular el primer hombre. Las víctimas son los mudos, los que padecen la historia, aquellos que, como la madre de Camus, pueden perecer por una idea de justicia. ¿Sí? La justicia puede matar.
y los mudos son los que no tienen nada que decir, ¿no? Los que aparecen ahí en el primer hombre. La santidad sin Dios se construye a partir de un valor claro que se establece en el hombre rebelde. Aquel valor de la solidaridad existente entre los hombres que están en el barco sin derrotero de la existencia. Aquellos que se reconocen iguales frente al mismo problema del absurdo. Esta solidaridad se establece sobre la base de un no. El no que pronuncia el hombre rebelde y que marca un límite. El hombre rebelde es aquel que dice no, y ese movimiento, cito, de rebelión se apoya al mismo tiempo en el rechazo categórico de una intrusión juzgada intolerable y en la certidumbre confusa de un buen derecho. Fin de la cinta. Esta santidad está a la base de la negación. Es esa negación. La santidad es esa negación. En 1949, Jacques Maritain había dictado una conferencia sobre la significación del ateísmo contemporáneo que Camus escuchó. Y eso queda evidenciado por sus carnets, donde lo menciona explícitamente, ¿no? Maritain sostenía en esa conferencia que en la historia de muchos santos, como San Benito o San Francisco, existe un momento capital en que se toma una irrevocable decisión. Esa determinación se trata, según Maritain, y lo cito en la conferencia, de un simple negarse, un negarse totalmente, establemente, supremamente activo a aceptar las cosas como ellas son. Fin de la cita. Y aún más, Maritain agrega algo que podríamos decir que migra casi directo al hombre rebelde. Lo vuelvo a citar a Jacques Maritain. Este acto tiene que ver con un acto existencial. Las cosas tal como son no son tolerables. Decidida y positivamente no lo son. En la realidad de la existencia el mundo está infectado de mentira y de injusticia, de maldad, de desgracia y de miseria. La creación ha sido echada a perder por el pecado, de tal modo que en lo más profundo de su alma se niega el santo a aceptarla como es. Fin de la cita. Camus refuerza esta noción que viene incubando desde hace varios años en la escucha de esa conferencia. Y justamente coincide con Maritain en esta acción del santo. Por eso escribe en sus carnets que tal como sostenía Maritain, a quien menciona explícitamente en esta anotación, dice Maritain, y cito, también la santidad es una rebelión. Es rechazar las cosas tal como son, es asumir las desgracias del mundo. Fin de la cita de Camus. Bueno, tercer y último apartado, que titulé Sobre la posibilidad de la no violencia, un orden ético exige un orden político. ¿Sí? Ese es el título. Voy a saltar rápidamente la cuestión de la posibilidad de la no violencia y para eso voy a citar un texto titulado Diálogo para el diálogo, publicado en 1949, pero que también tiene un antecedente casi exacto en la respuesta que Camus le escribe a Manuel de Astier de la Villerie, que es un escritor, periodista, miembro de la Resistencia también, en el 48. O sea, hay una carta, después aparece este escrito Diálogo por el diálogo. En Diálogo para el diálogo, ante la pregunta ¿es eso la no violencia? Camus responde, me atribuyen esta actitud, en efecto, pero es para poder refutarla mejor. Así que me repetiré. No pienso que haya que responder a los golpes con la bendición. Creo que la violencia es inevitable. Los años de ocupación me lo han enseñado. Por lo tanto, no diré que hay que suprimir todo tipo de violencia. Eso no sería deseable, sino utópico, en efecto. Solamente digo que hay que rechazar cualquier legitimación de la violencia. Es a la vez necesaria e injustificable. Así pues, creo que hay que conservarle su carácter excepcional, precisamente, y encerrarla dentro de los límites que se pueda. Eso representa que no hay que darle significados legales o filosóficos. No predico, pues, la no violencia. Por desgracia, sé que es imposible, ni como dicen los bromistas, la santidad. Me conozco demasiado para creer en la virtud pura. Pero en un mundo que se esfuerza por justificar el terror con argumentos opuestos, pienso que es necesario aportar una limitación a la violencia, arrinconarla en ciertos sectores para impedir que llegue hasta el final de su furor. Fin de la cita. Durante mucho tiempo intuí una atracción muy fuerte de Camus por el pensamiento cristiano. No porque considere a Camus cristiano y creyente, es más, él se encarga de afirmar que no lo es. No obstante, en sus escritos hay una inclinación por la simbología cristiana por ciertas ideas. No son casuales los títulos de sus obras como La Caída, y el que el protagonista es Jean-Baptiste Clemens, Juan Bautista, el que clama, el que está clamando algo, ¿no? El primer hombre, el exilio y el reino, ¿sí? Hay una simbología ahí cristiana dando vuelta, pero nunca lograba determinar cuál era ese punto en que el pensamiento camusiano y el mensaje cristiano podían encontrarse.
Luego de un tiempo descubrí que ese punto común es la predicación del amor como actitud central y rectora del curso de la humanidad. El tercer ciclo de la obra de Camus, obturado por ese fatal accidente automovilístico de enero del 60, es el ciclo del amor. Cito a Camus: el tercer piso es el amor. El primer hombre, Don Fausto, el mito de Némesis, el método es la sinceridad. Escribe eso el 22 de enero del 56. Algunos habrán advertido que al final del pasaje que yo cité en el comienzo de este apartado, leemos que Camus afirma: no predico pues la no violencia, por desgracia sé que es imposible, ni como dicen los bromistas, la santidad. Me conozco demasiado para creer en la virtud pura. Y me podrían preguntar, me adelanto a esta pregunta, así no me la tienen que hacer, pero ¿cómo puede ser, Martín? No nos estás hablando de una prédica camusiana de la santidad sin Dios, y acá el autor está diciendo explícitamente que se pronuncia en contra de la santidad como una posición ingenua. Bueno, en primer lugar, y como decía el mismo Camus en sus carnet, cito: no confundir idiotez con santidad. Fin de la cita. Es decir, la santidad no debe ser considerada apresuradamente como la postura ingenua, o más precisamente y tal vez en una referencia solapada, como esa postura pasiva del príncipe Mishkin, del idiota de Dostoyevsky, ¿no? No confundir idiotez con santidad. Por otro lado, esa carta es del 48 y el diálogo para el diálogo del 49. Tenemos registro de que Camus había pensado la idea de una santidad desde la nota del 42, que había vuelto en el 47 en La Peste, pero también que volvía a pensar en ella en el 49 luego de escuchar a Maritain, y que esa idea migra a los textos del Hombre Rebelde del 51, en que se hablaba la actitud de la negación. Dije muchas fechas seguidas, pero bueno, créanme que hay una oscilación, puede haber cambiado de opinión y volver, ¿no? Lo que digo es, esto quiere decir que esa idea está en evolución, y tal vez, solo tal vez, en ese momento Camus le parecía una idea ingenua, pero unos años después entendía la santidad, de la que por cierto sigue hablando, como una santidad que admite determinadas violencias. Maritain habla de una rebelión que niega el mundo tal como es. Cristo, modelo de santidad, tira las mesas y expulsa con látigos a los vendedores del templo. Y prometo dar respuestas a quienes se escandalicen con la frase que voy a decir ahora, que la puse en cursivas. La santidad admite formas de violencia, porque éstas surgen de una desmesura de amor. ¿Sí? Es peligrosa esa frase, ahora podemos volver sobre ella. En julio del 53, Camus anota en sus carnet, cito: la desmesura en el amor, única deseable, en efecto, es propia de los santos. En cuanto a las sociedades, jamás secretaron ninguna desmesura, sino es en el odio. Por eso hay que predicarles una mesura intransigente. Fin de la cita. Camus siempre, y tal vez esta sea una de las pocas constantes de su vida y de su obra, abogó por el amor como valor fundamental de la condición humana. En una nota de agosto del 37, o sea, de las primeras notas de sus diarios, 16 años antes, ¿sí? Es decir, con apenas 23 años, Camus escribía: si tuviera que escribir un libro de moral, tendría 100 páginas y 99 estarían en blanco. Sobre la última escribiría: no conozco sino un solo deber y es el de amar. Fin de la cita. El valor sobre el que debe fundarse toda ética es el valor del amor. En sí mismo constituye la única exigencia que admite el autor. Ese amor surge de la condición absurda compartida que nos hermana, un amor que se manifiesta como solidaridad para con el otro y también como rebelión ante las injusticias ejercidas sobre el otro y sobre uno mismo. Por esto Camus escribía en sus carnet, lo cito nuevamente: partiendo del absurdo no es posible vivir la rebelión sin llegar en algún punto a una experiencia aún no definida del amor. Fin de la cita. Toda ética debe construirse entonces a partir de ese valor fundamental que va a posibilitar la construcción de una comunidad y por lo tanto demandará un orden político. Por eso esto que había del título, un orden ético exige un orden político. Pero ya termino, estoy en la última carilla. Pero ¿qué política surge de una ética fundada en el amor? Esa política tiene su clave en la santidad sin Dios. Luego de manifestarse sobre la no violencia, y como Tarrú afirmaba en La Peste, ir viendo cómo se llega a la tercera categoría, es decir, a la paz, Camus explica que los hombres que trabajen por la construcción de un mundo desde esta tercera categoría, y lo cito extensamente pero vale la pena, suscriban entre sí, dentro de las fronteras y por encima de ellas, un nuevo contrato social que los siga, perdón, que los una siguiendo principios más razonables. El movimiento por la paz del que he hablado debería articularse en comunidades de trabajo dentro de las naciones y por encima de las fronteras, en comunidades de reflexión. Las primeras
según contratos de mutuo acuerdo al estilo cooperativo. Aliviarán al mayor número posible de individuos. Y las segundas intentarán definir los valores con los que este orden internacional ha de vivir, al mismo tiempo que abogarían por él en todas las ocasiones. Más concretamente, la tarea de estas últimas consistiría en oponer palabras claras a las confusiones del terror y definir al mismo tiempo los valores indispensables para un mundo pacificado. Sus primeros objetivos podrían ser un código de justicia internacional, cuyo primer artículo sería la abolición general de la pena de muerte y una dilucidación de los principios necesarios para toda civilización dialogante. Fin de la cita. Lo que se exige es una política del diálogo que dilucide los principios necesarios para una civilización dialogante. La actualidad de esta propuesta es notoria. Cuando advertimos que estamos atravesados por la política, si se me permite, de la motosierra, la política incendiaria de las instituciones, la política de la violencia desenfrenada que arrasa la tierra y permite el reinado del caos. ¿O no es eso lo que pasa ante el rugir de la bestia en que todos corren sin entender, inspirados por el pánico? Esa política del caos, es decir, de la ausencia de ley, o al menos de la ausencia de ley humana, nos deja en medio de la horrible libertad del ciego. Camus aboga por la santidad sin Dios, por la disminución aritmética del mal, por la reducción del dolor atroz de los hombres. Esto, creo yo, se logra mediante la fundación de una ética del amor y una política de la santidad sin Dios. Tal vez algunos al oír esto me llamen un soñador, pero como el mismo Camus expresaba en ese diálogo por el diálogo, que casualmente se recoge en un libro titulado Escritos Libertarios, al ser acusado de soñador responde, se necesitan. Personalmente, yo aceptaría ese papel. No me gusta el oficio de asesino. Fin de la cita y fin de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Como siempre, un placer. Bueno, Maxi, supongo que estará con problemas de conexión, así que vamos a abrir la ronda de preguntas, de comentarios. Alan ya mandó sus aplausos y Marina también. Bueno, quienes quieran ya comentar algo, o también pueden escribir, quien no tenga micrófono puede escribir también en el chat, ¿eh? Yo quería hacer un comentario, Sí, Marisa. Marisa. Sí, sí. A ver. Bueno, me encantó la exposición, Martín, te felicito. La verdad, muy sólida, además con mucho conocimiento de toda la obra. Me encantó. Después te la voy a pedir, si puede ser. Gracias, Pero tengo que Marisa. salir en defensa de Mishkin. No puedo no salir en defensa de Mishkin, porque creo que también Camus reconoce un aspecto positivo en el personaje, no como un buenudo, diríamos nosotros, porque no creo que sea, o sea, me llegó un poco esa idea y quería reivindicarlo, porque mismo en el primer hombre, viste que él la compara de su mamá con Mishkin. Y yo creo que la experiencia de filiación de él con su mamá, vos decís que, bueno, falta la figura de autoridad del padre, pero el valor ese que él defiende del amor lo recibe de su madre. Yo creo que la madre es como la gran experiencia de amor que él tiene, la experiencia del amor de su madre, y en el primer hombre aparece eso. Y, y ahí lo compara con Mishkin, y es el gran valor del personaje de Mishkin es ese, ¿no? Poner en el centro del mensaje del cristianismo, como decís vos, el tema de la compasión, ¿no? Del amor y la compasión. Y mismo Camus quiso hacer El Idiota, llevarlo a una obra de teatro. Nunca lo pudo hacer, pero él decía que él quería llevar El Idiota de Dostoyevsky al teatro. Entonces, bueno, intervengo para esto, para defender al personaje como un ideal, ¿no? Porque el mismo Camus era un gran lector de Dostoyevsky y Dostoyevsky decía que en El Príncipe Mishkin había querido unir la figura del Quijote con la figura de Cristo, ¿no? Como el ideal que sin ese ideal, sin ese valor, es como que el hombre está perdido. A pesar de toda la miseria y de la peste, hay que mantener vivo ese ideal, ¿no? Decía Dostoyevsky.
Bueno, eso Bueno, quería. gracias. Bueno. Lo primero que quiero decir es que Marisa es una gran conocedora de la obra Camus, así que haya usado la palabra solidez, para mí es un elogio enorme. Oh, Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Voy a responder, o sea, voy a aportar algo. Me parece que lo que él está tratando, lo de la referencia solapada de la idiotez no es santidad, es una lectura que hago yo, que puede estar refiriéndose al idiota, justo usa esa palabra. Me parece que lo que Camus quiere predicar es una santidad del, no sé cómo decirlo, del no yogi, ¿no? Del que está ahí como, porque el problema también y también lo dice en El hombre rebelde, que Cristo es como un pasivo en un punto, ¿no? Como que, no me acuerdo la frase exacta, después la puedo buscar, pero como que le pasa por encima esa lógica mundana, que es lo que le pasa al príncipe Mishkin también, ¿no? Él es un buenudo, en verdad es un bueno, pero el mundo es horrible, por eso queda como un buenudo, porque él confía en las demás personas. Me parece, y que es lo mismo que uno podría incluso, por eso está bien emparentada la figura con la de la madre, porque la madre es una mujer que la vida le pasa por encima, se le muere el marido, casi no habla, toda su vida es criada, no emite opinión sobre nada, pero él ve ahí encarnado una suerte de santidad de la aceptación, podríamos decir, pero sigue siendo un mudo en la historia. Y entonces, en ese sentido, obviamente, el comentario es más que atinado, la reivindicación está más que bien, pero yo entiendo como que dice, bueno, es como hay que vestirse, los mando como ovejas entre lobos y hay que ponerse un poco piel de lobo, porque si no, te pasan por arriba. Eso es como lo que siento que él está como pensando, ¿no? Está bárbara la santidad de Mishkin, está bárbara la santidad de mi madre, incluso hasta uno podría estar bárbara la santidad de Dios, de Cristo, todas fundadas en el amor, pero la lógica del mundo te aplasta. Entonces, ¿cómo se combate contra eso, no? Porque el mismo, pienso en Tarrú también, en Rie, porque Rie en la peste es un santo. Sin embargo, sabe cuándo poner como, cuándo tener una actitud entre comillas violenta, cuando lo para en seco a Rie y dice, yo no creo, a Panelú dice, yo no creo en ese Dios, o yo no puedo creer en un Dios que deja que los niños mueran, como que marca límites. Me parece que ahí está como esa negación, ¿no? Esa santidad de la negación es una santidad de marcar determinados límites que son infranqueables. Y me parece que en el caso de Mishkin o de la madre, no los veo marcando límites. Por eso sí, pero dije, pensá que si no fuera por el límite que le marcó la madre a la abuela, él no hubiera, no sé, el maestro no hubiera, él no hubiera podido acceder para que vaya a la al beca liceo. del maestro. O Sí, sea, la sí. madre marcó límites también. La Y madre además, claramente juega ese rol de autoridad. digo esto último, Mm. ¿cómo podés medir el éxito o el fracaso? Porque la luminosidad de los personajes sigue siendo muy vigorosa para nosotros. O sea, la herencia de Cristo en el sentido del mensaje de amor, a pesar de su muerte, o la herencia que nosotros podemos tener del personaje de Mishkin cuando él es el idiota, vos decís, esto es verdad. Y Y más eso agua también para tiene tu lado. La fuerza, herencia de eso la también tiene madre, fuerza, la herencia de la madre ¿no? para con él, porque es el personaje más determinante de su vida, su madre, y no dijo casi una palabra, o sea que en ese sentido más razón para vos, ¿sí? Lo que ahí sería como una suerte de creer en esa gota que horada la piedra, ¿no? Y por ahí Claro. los ansiosos como yo nos cuesta más creer en que la gota horada la piedra, pero efectivamente sucede porque vos acabas de nombrar 3 ejemplos. Sí, o que dan testimonio con su vida de que ese es el camino, a pesar de que la historia los haya pasado por encima. Bueno, no Gracias, no, sigo, gracias, no gracias, quiero muchas gracias. monopolizarlo. No, gracias a vos, me encantó. Ahí volvió Maxi, así que estamos, ya Maxi habrás visto en la ronda de preguntas y comentarios. Ah, empiezo. Alan levantó la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, gracias Martín por la exposición. Me sumé un poquito tarde, pero pude escuchar gran parte. Me parece interesantísima. Hay cuestiones que me quedaron en la cabeza y a veces quizá tienen que ver más con mi desconocimiento de la obra camusiana que otra cosa, pero me podés dar una mano, echar un poco de luz. Em, la primera es esta cuestión de, bueno, estar dentro o fuera de la historia, ¿no? Y cómo una alternativa ética de una santidad sin Dios funciona como alternativa. A mí me da la impresión, vos decime después si me equivoco, ¿no? Si esta historia
en verdad está siendo leída en términos marxistas, hegelianos, y está esta idea de que para el avance de la historia en la lucha de clases hay momentos de revolución, lo cual implica violencia, y si pensamos o en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa, está ese momento de terror y la suposición de que para el avance de distintas etapas e incluso para buscar situaciones más equitativas entre grupos sociales, esa violencia que implica matanza eh, pareciera ser necesaria, ¿no? Y en cambio la santidad, sea teológica o ateológica, implicaría un no a esa matanza. Entonces, ¿qué pasaría con ese avance de la historia a nivel no sé, de justicia social? Y por otro lado, te quería preguntar, hay una frase de Nietzsche que no me acuerdo dónde está, pero que era algo así, hablando de Kant y su ética, sobre cómo él echó a Dios por la puerta y entró por la ventana, con su fundamento de una metafísica de las costumbres y su crítica de la razón práctica, ya que Dios aparece como idea reguladora de la razón y al fin y al cabo termina siendo la justificación del imperativo categórico y el reino de los fines y una vida de bienaventuranza. Quizá no hay un movimiento parecido en Camus, ¿no? De no comprometerse con verdades teológicas como la existencia de Dios y decir, bueno, la existencia es absurda, pero sin embargo encontrar una vuelta, un camino alternativo para, bueno, pero todos estos principios vamos a conservarlos igual, por otro lado, desde el cristianismo, el judeocristianismo, como es eso. ¿Qué opinas vos? Bien, no. Primero respecto de la cuestión, digamos, para simplificarlo, del avance de la historia, sea fruto de las revoluciones que implican la muerte, yo diría que mismo el autor tiene un itinerario de pensamiento que lo va haciendo cambiar de posición, porque como bien está manifestado en este personaje de Tarrú, pero también en sus mismos escritos, el primero, porque dice, bueno, me fui con los comunistas, o me fui con los otros, y cuando vi que mataban por ideas, también eso era matar. Después lo vi, hay todo un tema con las ejecuciones en la obra de Camus, que aparece un montón de veces. Su padre que ve una ejecución en El primer hombre. Bueno, así empieza la reflexión sobre la guillotina. En el extranjero también se relata, si no me equivoco, o no, en La peste también hay un padre que ve una. O sea, el tema, evidentemente, ver morir es algo que es como un límite, como una repulsión y que indica, incluso en términos, si querés, de, entre comillas, naturaleza humana, algo que va contra natura, ¿no? Entonces, me parece que en esa experiencia de la muerte, él advierte que ningún avance de la historia puede darse sobre la muerte, ¿no? O sea, sobre la legitimación del asesinato, eso diría Camus en El hombre rebelde. Ahora sí, bueno, uno podría hacer una pregunta muy justa, bueno, pero mientras mueren otros, que son asesinados, si querés, no a punta de pistola, pero fruto de un sistema injusto, opresor, lo que fuera. Bueno, ahí Camus, si querés, ahí es donde más hueco hay o más para construir. Yo por eso puse esa cita final. No es que nunca dice nada. Él habla de un orden internacional que determine pautas, tira unas líneas de acción, no solo las del hombre rebelde, pero bueno, es verdad que es lo que deja. Y yo no creo que, y no ha dejado de ser, esa contradicción se ve en esto. Bueno, la violencia es injustificable pero necesaria, dice. O sea, que evidentemente hay que ver hasta qué grado de violencia hay que admitir. Claramente la violencia de la legitimación del asesinato es injustificable, o sea, es inadmisible. Bueno, hay que reducirla al lugar más pequeño. Entonces, ahí creo que él diría algo así como que el avance de la historia tiene que darse dentro de violencias legítimas, que nunca pueden exceder determinados puntos. Y, y para establecer cuáles son esas violencias legítimas, bueno, habría algunos fundamentos principales, la vida, el amor por el otro. Yo entiendo que puede sonar poético, pero ante eso también puse la última pregunta. Bueno, me dirán que soy un soñador, bueno, no tengo ningún problema en tomar ese lugar. Para asesinos ya hay muchos que quieren ese oficio, digamos, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido sí va en línea con lo que decía Marisa de, bueno, tal vez habrá que sostener la bandera, aunque sea la única. Quien sea acá del frente de izquierda puede saber lo que es sostener una bandera, incluso sabiendo que puede ser una acción vana en el curso de la historia corta o a mediano plazo. Y sin embargo la sostiene con convicción. Bueno, parece que hay una cosa de ese orden. Y me olvidé la segunda pregunta, la de si mete a Dios por la ventana.
ahí hay una cuestión muy personal. O sea, es muy difícil hablar de la obra de Camus porque no es un autor en el que uno pueda separar su vida de su obra. Y él tiene un montón de cuestionamientos en relación a ese tema. Tiene una atracción por el cristianismo muy notoria. O sea, pareciera que él te dice, yo me muero de ganas de creer, pero no creo. Entonces, y le pasa eso, ¿no? Me parece que lo que ve en eso que decía en la cita también de los carnets, hay una superioridad del ejemplo. O sea, los cristianos, si algo en lo que se destacan es en esas vidas ejemplares, que se la juegan por algo, y solo en eso dice, ¿eh? Y siguen un modelo, ¿no? Como Cristo o quienes siguen el modelo de Cristo, del amor o lo que fuera. Me parece que él tiene una atracción por eso, ¿no? Por una norma que rija una vida y que pueda ser sostenida. No casualmente aparece la figura del santo, porque el santo es el que se la juega por una idea, ¿no? Incluso se la juega como dé lugar. Entonces me parece que está ahí. Pasa que no hay una apelación, creo yo, a un Dios trascendente para fundamentar, pero sí la hay para decir que tiene que haber un límite, porque la rebelión, en última instancia, es una rebelión metafísica, de la cual surgen todas las demás rebeliones. O sea, el descontento es un descontento porque no hay un sentido de la existencia como tal, y es una exigencia que se le hace a un Dios que está ausente, mudo, o que calla en el cielo, como dice en la peste, o que simplemente no existe, uno podría decir. Así que es como pelear contra un enemigo invisible, como ahora pienso pasa en el Génesis, cuando Jacob lucha en el vado con Dios y nunca lo ve, y ese no sabemos si ese ángel de Dios es o no es, existe o no existe, más por ahí es la ocasión para poder fundar una moral. Eso es lo que se me ocurre decir, así en el fragor de esta batalla, que no va a terminar en la muerte. Sí, gracias. No, porque está claro, ¿no? Ese deseo por un sistema de valores y normas, y ahí primero estaría el valor de la vida y la norma de no matarás. Después la cuestión de cómo justificarla de manera trascendental, cosa que esté por fuera de la historia, ahí parece que entra una cuestión de fe que no se termina de Es el consolidar, problema ¿no? que él señala, por eso le dice eso, el existencialismo ateo quiere fundar una moral, que me digan cómo lo hacer sin apelar a un valor trascendente, y también él se podría hacer la misma pregunta, ¿no? Él se podía repreguntar eso. Me parece que el intento es ese de él. Después, si lo logra o no logra, quedará a juicio de los lectores. Claro, gracias. Bueno, si nadie pregunta ahora, te hago dos preguntas yo. En primer lugar, pero igual lo aclaraste al último, porque cuando Camus señala esto de que hay una violencia que puede ser necesaria, pero no justificada, creo que dijiste algo por el estilo. Igual después dijiste, y claro, el problema de si hay una violencia, si la violencia es necesaria, pero no puede ser justificada, es decir, yo diría más bien legitimada. Darle un marco de legitimidad en última instancia no se está diciendo que toda violencia puede ser necesaria. En cambio, si, a ver, al decir que puede ser necesaria, pero no justificada, como que se la aparta de la legitimidad y entonces puede ser una violencia más fuerte. Como que iría, no habría una ética, estaría por fuera de toda ética, pero sería necesaria. No sé si me explico. ¿Querés Entonces, que te lea la frase exacta a la que te referís? Es una frase, dice, solamente digo que hay que rechazar cualquier legitimación de la violencia. Es a la vez necesaria e injustificable. claro, Así que creo que hay que conservarle su carácter excepcional, precisamente encerrarla dentro de los límites que se pueda. claro, no, está bien. El problema es con la ley, porque quizás si se estableciera un marco de legitimidad para la violencia, esta podría ser más encorsetada, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y pensando en algunos, no que alguno puede pensar en las grandes masacres de la historia, pero, no sé, sin violencia no, digamos, seríamos colonia de España, ¿no? Digo, San Martín también era violento, aunque ahora se habla en contra de San Martín. Pero bueno, y después por otro lado, con la cuestión de, de lo trascendente y de la santidad, ¿cómo es que, a ver, lo digo por fuera de, no es que tenga una formación teológica, pero si uno va quizás hacia el Antiguo Testamento y ve al rey David, ahí hay una violencia legitimada incluso por algo trascendente como es Dios. David era guerrero, ¿no? Sobre todo guerrero.
Si no se hace como un corte entre, bueno, Nuevo Testamento por un lado, y dejamos por atrás todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Digo, la virtud dentro de la misma tradición judío-cristiana, repito, está el rey David, que es de lo más importante del Antiguo Testamento y todo, ¿no? El tema de la promesa, del regreso de un rey, en donde aparece una violencia legítima, en algún punto, ¿no? Porque es la violencia por el pueblo, una violencia, una guerra que es en pos de el pueblo de Israel. Mm. Bueno, voy a empezar por el final. Y no tengo tanto que decir porque comparto como estas disquisiciones que vos tenés. Respecto de los textos bíblicos, que son textos revelados, y en todo caso, de alguna manera también allí se puede leer cierta interpretación del pueblo de Dios, de lo que Dios o de la acción de Dios en su vida. En la cuestión de la violencia o de la legitimación de la violencia en el pueblo de Dios o por parte de Dios, sí, de hecho los profetas son violentos muchas veces en su modo de predicar o de hacer las cosas que hacen. Y después Perdón, el Nuevo Testamento, sí. Elías, Elías es, ¿no? El que hace llover fuego sobre los profetas de Sí, Baal. Jeremías también es terrible. No sé si anda con el lat. Ah, no, está con el cepo. No, se pone el cepo, él no me acuerdo, pero en un momento. Pero digo, o sea, actitudes que consideremos de violencia a lo largo de la revelación, uno puede encontrar un montón. Y mismo yo cité por ahí la más conocida, que es la de Cristo, volteando las mesas del templo y sacándolos con latigazos. Para decir que la santidad de la negación no es una santidad esto de la pasividad, por nombrar de una manera, sino que puede. Por eso dije esa frase que dije, después me voy dije, después puedo dar cuenta de esto, pero me la dejaron pasar, donde, la voy a leer textual esa frase, donde yo puse que había la de la desmesura del amor. Acá, la santidad admite formas de violencia porque éstas surgen de una desmesura de amor. Eso lo escribí yo, no porque me quiera llevar el título, sino porque es lo que creo. O sea, la santidad no tiene que ser sinónimo de, como dice Camilo, idiotez o de pasividad, sino que tiene que ser sinónimo de, me parece, de un conjunto de hábitos regidos por una norma y que en todo caso implicarán a veces una violencia necesaria, pero que no se puede, cuando piensa en la legitimación y uno con la otra, no universalizable, podríamos decir, no sé cómo explicarlo, o sea, no, o sea, universalizar la violencia o ciertas formas de violencia puede ser peligroso. Entiendo que puede haber un momento particular en que cierta violencia pueda ser utilizada porque es necesaria, Cristo tirando la mesa del templo, u otros ejemplos que no sean si quieren evangélicos, cito ese porque es el que mencioné, pero eso no puede convertirse o no puede pasar al marco de lo legal, de lo habitual, de lo legitimado. Ahora, ¿cómo se determina eso? Y bueno, es una discusión. Digo, claramente la discusión no es fácil. Yo soy de la creencia fundada de que hay violencias que son muy necesarias, desde la violencia de gritarle a mi hija para que no meta los dedos en enchufe porque se puede morir, o de un montón de violencias que ejerzo como padre, que son microviolencias, pero que yo las nacen de una desmesura del amor. El problema es donde se fija el límite, ¿no? No, bueno, pero le pegué para que no haga tal cosa porque después va a ser un irrespetuoso. Y bueno, y ahí cuál era la desmesura. Entonces digo, esa es la discusión que tenemos. Digo esto porque es una discusión para quienes no están en el grupo, que en general tenemos en el grupo, ¿no? ¿Qué violencias se pueden legitimar o cómo se legitima la violencia? Bueno, claramente Camino deja una regla, pero deja esta inquietud que es interesante, ¿no? Porque la violencia es necesaria e injustificable y no se puede legitimar. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la reducimos a su mínima expresión. Ese es el plan. ¿Cuál es la mínima expresión? Discutámoslo con comunidades de reflexión. Pero eso es lo que tengo para decir. Sé que no es contundente, pero es la misma situación que el autor está como esbozando. No hay que discutirlo, esto hay que discutirlo. Y me parece que esto es lo que yo decía en una referencia cruzada medio chicanera al programa de Milei, que no quiero que se meta acá en el sentido de que no es lo más importante, lo dije, pero eso es, dialoguemos. Una política violenta, una política de cortar con todo, de prender fuego todo, es una política del caos, nos va a dejar una horrible libertad del ciego, porque la ley es la ley del mercado, no es una ley humana. Entonces hay una horrible libertad del cielo. Entonces, dialoguemos sobre esas políticas. Es una forma de marcar los límites de la violencia. ¿Qué violencia vamos a legitimar? Creo que la sociedad argentina, con más o menos herramientas o más o menos problemas, está dialogando sobre eso con sus modos. Está discutiendo sobre eso. Lamentablemente, para mis posturas personales, son diálogos que ni deberíamos tener, pero ahí están, acaeciendo. Bueno, me parece que la política es la política del diálogo para establecer las pautas. Muchas gracias, Martín, muchas No, gracias. A mí a vos, Maxi.
me parece apasionante y dilemático. Cuando te hago una pregunta no es teniendo una certeza, sino dudas que van surgiendo. ¿Alguien que quiera preguntar o hacer algún comentario? Paola pregunta en el chat, ¿y si habláramos más del uso de la fuerza que de violencia? Pero la fuerza es un medio para ejercer esa violencia, digamos. Es lo que, te voy a dar un ejemplo muy mundano y simple. Hoy mi hija no se quería poner las zapatillas y yo la verdad es que la sacudí así, usé la fuerza y eso fue violento. Me dijo, papá, me apretaste el brazo. Entonces, el uso de la fuerza es, sí, el problema siempre sigue siendo la legitimación. ¿Quién tiene la legitimación? ¿Quién puede hacer el uso de la fuerza de modo legítimo? En nuestras sociedades es el Estado, ¿no? Pero me parece que es una cuestión de nomenclaturas casi. La fuerza es el medio muchas veces a través del cual se ejerce la violencia, sea la fuerza física, sea la fuerza institucional, muchas veces puede ejercer la violencia, la fuerza institucional, eh, pero me parece que es nada más una discusión de medios esa. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta o comentario? Hola, ¿qué tal? Bueno, hola a todos. Muchas gracias por toda la información. Quería preguntar si en esta frase, porque tampoco no soy muy conocedora de la obra del autor, entonces esta frase me quedó como ahí, de que la violencia es necesaria, pero de alguna manera como injustificable. Si esa necesidad no termina como funcionando de alguna manera como un criterio de justificación, y a la vez si la palabra como ahí injustificable en realidad no se refiere como algo valorativo, como que de alguna manera no estaría como mezclando en la misma oración dos cosas. Y después lo otro que me queda como la duda, que bueno, un poco lo respondiste cuando hablaste de los criterios valorativos, porque pensaba en esto de que si hay como una naturaleza por ahí, o si ese es como el planteo y lo que nos hermana de alguna manera es esto de como solidarizarnos, digamos, entre todos por el hecho de que, bueno, de que este mundo uno no sé, es un misterio en algún punto. ¿Cómo ahí esto de los criterios, cómo legitimar ciertos criterios? Un poco lo dijiste, esto de la vida, de, bueno, alguien también dijo esto de no matar a otro y demás. También ahí parecen ser como criterios que no tienen que ver tanto con algo valorativo. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, no sé, la igualdad, libertad, o tomar como otros conceptos, como que es eso. ¿Qué me podrías como comentar al respecto de lo que piensa el autor? No sé, me En primer lugar, interesa me parece como que esa parte. la intuición que tenés es bastante interesante, el hecho de que lo que justifique determinadas violencias sea su necesidad. Si uno considera que en el hombre rebelde es el que dice que no, que es un acto en parte violento, porque quizás hasta acá marca un límite, y dice que no porque se da cuenta que se está por justamente transgredir una frontera que no puede ser transgredida, ¿no? Que marca un valor que, aunque difuso, es un valor por el que estaría dispuesto a dar su vida. Entonces, después obviamente se puede hacer muy peligroso eso, porque si uno empieza a considerar al tuntún que me parece necesario, no sé, pegarle a mi esposa para que haga las comidas y que entonces esa violencia queda justificada, es peligroso. Digo, siempre en el orden de lo abstracto se torna peligroso. Esa necesidad tendría que tener una vinculación directa con estos valores que Camus trata de deslindar, ¿no? La condición humana frente al absurdo de la existencia, el valor de la vida en sí mismo que sostiene esa tensión, el hecho de ser solidarios unos con otros porque estamos en la misma. Me parece que entonces aquellas violencias que se ejerzan necesariamente en defensa de esos valores pueden ser admitidas o pueden ser las violencias que nos podemos permitir. Porque ya irían es como la paradoja de la tolerancia, ¿no? O sea, hay que tolerar a todos menos al intolerante, porque el intolerante justamente atenta contra la tolerancia. Entonces no lo podemos tolerar. ¿Te convertís en intolerante? Sí. O sea, te convertís en violento cuando te violentás contra el que, bueno, pero está tocando lo esencial de nuestra unión, que posibilita la vida, ni más ni menos. Porque el que atenta contra ella obtura cualquier posibilidad de todo, ¿no? En ese sentido también, me parece que
nada, que Camus tiene un gran blanco hacia adelante de cómo eso se instrumenta, sobre todo en un tiempo de posguerra, que es un tiempo súper agrietado, ¿no? De posiciones que después sabemos que terminan en la Guerra Fría, en bloques, y que uno podría incluso leerlo hoy en parte, creo que menos drástico que en esa época es hoy, aunque existen bloques, por lo menos hay posturas de cierto internacionalismo u organismos internacionales que, sea pantomima o no, buscan una determinada configuración internacional de un orden. Así que ahí hay un blanco, ¿no? O sea, la segunda pregunta creo que hay un blanco, no sé qué podría decir Camus, que se murió en el 60 y ya pasaron 63 años, ¿no? Sí, 63 años. Pero en lo primero me parece que es una intuición interesante de seguir, ¿no? De que la justificación pueda venir de la necesidad. Ujú. Bueno, gracias. Yo quería hacer un aporte a lo que están conversando. Es interesante lo que dice Aristóteles, ¿no? Que la teoría está de los absolutos morales, que hay cosas que nunca van a estar bien para él, y pone ejemplos como el asesinato, la tortura, el adulterio, o sea, que nunca van a estar bien. Y entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que la violencia, que incluso Aristóteles la define como una acción que se ejerce sobre un ser sin tener en cuenta la naturaleza de ese ser, o sea, que va en contra del modo de ser de ese ser, estaría siempre mal. Pero lo que pasa es que, como también dice Camus, la realidad está atravesada por el mal. Entonces, de algún modo, uno juega siempre con las cartas que tiene. Entonces, dentro de una situación que se presenta de determinada manera, yo juego con las cartas que tengo, ¿no? Y ahí ya hablamos del mal menor. O sea, y entonces yo pienso que ese tema de la no legitimarlo se puede entender a partir de esta teoría del mal menor. O sea, qué es lo menos malo dentro del juego que yo puedo llevar adelante. Y eso que es Exacto. menos malo se podría de algún modo calibrar a partir de esto, qué es lo que menos violenta la naturaleza. Porque en el hombre rebelde uno dice no porque hace una resistencia frente a la iniciativa del otro. Recién salió la figura de San Martín o la defensa de los valores. Bueno, uno resiste, uno responde porque hay alguien que nos está avasallando. Entonces, bueno, pero porque el mundo está atravesado por el mal. En un mundo ideal donde todo fuera bueno, este cuestionamiento no surgiría, ¿no? Entonces, no sé, a mí me ayuda a pensar eso, decir, bueno, uno juega con las cartas que tiene y con lo que tiene trata de sacar lo mejor. Pero nunca el asesinato va a estar bien, nunca vamos a poder decir esto está bien. Podemos decir esto era lo menos malo de acuerdo a la situación, ¿no? La guerra es lo menos malo de acuerdo a la situación esta de colonización o lo que sea. No sé si se entiende el Sí, concepto. perfecto, se entiende. Ah, Sí, sí, bueno. y estoy bastante de acuerdo, te diría. Un problema que surge, ahí perdón, ahí doy la palabra, un problema que surge respecto del mal menor o de las cartas que tenemos, es cuando el mal menor en sí mismo ya nos genera conflictos morales, porque si el mal menor es matar, o si el mal menor es la guerra, porque pienso en San Martín, ¿no? La liberación implicó muerte, ¿no? Pero era resistir contra una opresión, contra los españoles, por poner un ejemplo histórico. Y si ahí el mal menor te genera conflicto, hay que empezar a medir entre males que son graves, ¿no? La opresión del pueblo, la pobreza del pueblo, la miseria, fruto de esa opresión o de esa potencia extranjera, o la muerte del extranjero o del otro. Bueno, nada, es una discusión difícil, claramente. Pero alguien iba a decir algo y yo interrumpí. Sí, perdón, que quería preguntar algo más con respecto a lo que estaban diciendo recién. Esto de que vos en el título dijiste algo así como una ética o un orden, ¿cómo es? Ético necesita o exige algo Exige un orden político. político, sí. Claro, primero te quería preguntar por qué, si se puede saber, ¿no? Como por qué lo pusiste de esta forma y quizás no al revés. Y después pensando un poco esto también de lo que decía recién Marisa, si... porque creo que también uno tiene como esas intuiciones, no sé cómo llamarlo, pero a la vez también me preocupa esto de decir, bueno, supongamos que uno considera, bueno, una naturaleza o que está bueno este criterio del cual estaban comentando del autor, pero a la vez también de decir, bueno, si todos tenemos diferencias y demás, ¿cómo saber entonces
qué criterios realmente pueden llegar a servir ahí como para no acallar otras voces, ¿no? Y terminar siendo violento ya desde ese punto de partida. Eso como que, no sé, me surge la pregunta. Respecto de la exigencia de un orden político, eso es un juego por ahí con la tradición del pensamiento filosófico, donde en general los antiguos tenían una ética y después se abrió una política, no se piensa en Platón hablando de las partes del cuerpo, después la parte de la ciudad. Y en general porque la comunidad política está constituida por individuos que a su vez tienen códigos que rigen sus acciones. Entonces, si el código que va a regir mi acción, en el caso de este de Camilo, es el de una ética basada en el amor, bueno, tendremos que construir una política del amor, que suena medio naif, pero yo creo firmemente en eso, ¿no? Que se puede construir una política del amor. Entonces, por eso, y la política sería un plano como abarcativo del ético, pero el primer plano siempre es el ético porque es el que uno vive en primera persona. Incluso frente a órdenes políticos contrapuestos a nuestros órdenes éticos, uno puede desaparecer, porque el orden político lo hace desaparecer o lo mata, la palabra desaparecer no es feliz, pero está primero ese orden que me rige. Y en relación a por ahí la garantización de la pluralidad de voces a la hora de fijar criterios, me parece que eso en primer lugar es, bueno, no sé, la garantía del derecho a la vida. No estoy ahora linkeándolo directamente con la cuestión del aborto, ¿no? El hecho de que el viviente pueda expresar, o sea, vivir y después expresar su palabra, ¿no? Por eso que a mí habla de los mudos en el primer hombre, porque cuando habla de los mudos dice, él ve en sus antepasados que le cuesta mucho rastrearlos porque él es pobre, de una familia pobre, entonces los pobres no tienen pasado, dice. Son los tipos que padecieron la historia, que no tuvieron voz ni voto. El padre nació, fue huérfano, salió del orfanato, creció, empezó a trabajar, lo mandaron a la guerra, a los 22 años murió. ¿Qué voz y voto tuvo ese hombre? Padeció la historia, fruto de otras violencias. Bueno, a esos hay que darle voz. ¿Y cómo se da voz? Bueno, primero, no legitimando la muerte, porque el padre fue a una guerra y murió. Y segundo, permitiendo que accedan a la discusión pública de alguna manera, para poder aportar su visión o de los criterios que nos van a regir a todos. Pero vuelvo a decir lo mismo, es todo del orden muy abstracto, porque Camus no instrumenta una política clara, ¿sí? En El hombre rebelde tira líneas, habla de volver a Ítaca, de las comunidades, en los escritos libertarios, esto que es una compilación de muchos de sus artículos, que salió hace un tiempito, hay más cuestiones del orden de lo político, pero no tiene un plan de política especificado. Tira órdenes como las que yo leí, bueno, tendría que, como pauta principal, abolir la pena de muerte, fin, y lo deja ahí picando, digamos. Gracias. No, a vos. Me gustaría comentar algo. Christophe de Jour, un psiquiatra francés, habla de la deóntica del hacer. Y se me vino a la cabeza porque él habla de la dialéctica del conversar, y él dice que en el diálogo existen dos miedos. Un miedo al habla, que es un poco lo que comentaban ustedes, ya sea miedo porque uno no puede poner en palabras lo que siente, lo que piensa, o miedo a decir un secreto y que después, por decirlo, se le juegue en contra. Ese miedo al habla y por otro lado el miedo a la escucha, en el sentido de que escuchar es entender, con lo cual en ese acto se caen como la estructura de una ideología, digamos. No sé si están así, pero bueno. Y conviven esos dos miedos en el diálogo. Y bueno, y que para eso debería haber confianza. Eso. Hola Maca, ¿cómo estás? Tanto tiempo, yo la conozco. Me parece interesante. Después habría que discutir cuáles son los términos de ese diálogo para hacer una política del amor o lo que fuera. Está claro que hay diálogos que muchas veces son ficticios, porque no se piensa en el debate presidencial. Ahí quién está dialogando. Es una tribuna política, no hay un diálogo de confianza en que las propuestas del otro pueden enriquecer las mías. Incluso cuando se dice eso, uno cree que es mentira lo que están diciendo. Pero bueno, es interesante después cómo se instrumenta ese diálogo y cómo se orquesta un diálogo que sea auténtico y que no sea ficticio o institucional. Para generar nuevas reglas. Eso dice el Claro. autor. Mm. Y ahí puedo aportar lo que
lo que plantea Buber, justamente de la conversación. Él habla de la conversación genuina, no del diálogo, usa la palabra conversación, y pone como uno de los ejemplos que usa en el escrito, que lo llama así la conversación genuina, y establece cuáles son las condiciones para que se dé una conversación genuina. La primera es tomar a la otra persona, al otro, a la otra como persona, dada en su carne también, ¿no? Dice en su rostro. Y ahí dice que en realidad el gran fracaso, y pone así como el fracaso profundo, absoluto de una conversación, no está en no acordar en el asunto, sino justamente en el momento en el que alguno de los miembros o de los participantes de la conversación o bien ya no puede hacer uso de la palabra, o bien no fue tomado como persona en tanto tal. Y esto sucede generalmente, y pone el ejemplo de la reunión que hubo de políticos para ver si se evitaba, si se llegaba a un acuerdo y que no se llegara a la guerra. Y dice que fracasó en realidad como fracasó el asunto, dice él, que eso es lo que habría, que estamos ahora estudiando, no fracasó la conversación porque pudieron conversar acerca de las condiciones y llegaron a la conclusión de que era imposible evitar la guerra. Sí fracasó el asunto, es decir, evitar la guerra, pero lo interesante es que una de las vías de fracaso asegurado de una conversación genuina es justamente cuando uno de los participantes se pone a sí mismo como el centro de la conversación y ya no el asunto. Es decir, se impone, se pone y por eso se impone con su palabra y dice cuando hay grito, cuando hay, dice cuando se eleva la voz, cuando no se escucha, es decir, cuando hay esas superposiciones también en las conversaciones, que tratamos de tapar a la otra persona, ya hasta con el sonido, dice, ¿no? Con el volumen, perdón. Así que es interesante ver cómo piensa Buber el fracaso de la conversación como esa quita de palabra a partir de la quita de escucha. La dirección es lo que decía Maca recién, ¿no? Macarena. Y que el fracaso no está en no ponernos de acuerdo, sino en no tomar a los demás como posibles transmisores de algo con lo que no estamos de acuerdo. Esa es como una diferencia que hace él, que le interesa como remarcar, ¿no? En este caso no habría escucha, Laura, ¿no? Claro, por eso. Ujú. Claro, y más si hablamos de escucha empática, como se habla ahora. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No. Bueno, yo voy a hacer una más, si no. Eh, ¿Cuáles son también, yo pienso en, sobre todo en lo último que se estuvo hablando, en los límites de la posibilidad de una conversación o diálogo o escucha, porque hay algo que vos estuviste señalando, Martín, que también lo trabaja Ricoeur, que es el ámbito del intolerable. Vos dijiste, ¿no? Hablaste de la paradoja de la tolerancia, y pienso en una frase de Sartre que aparece en Reflexiones sobre la cuestión judía. Dice, el antisemitismo no es una opinión que pueda respetar. ¿No? Ahí hay un límite donde no puedo escuchar al otro o ponerme en el lugar del otro, sino que, a ver, y puede ser un acto de violencia no escuchar al otro o no ponerme en su lugar o cerrar la escucha. Pero ya hay una, a ver, pero en el discurso del otro está la negación de una, sí, de un pueblo, de la negación de la humanidad, que también lo pienso con respecto a ciertos consensos, va a ser por ese lado una pregunta, y cuando se habla de lo político, de las diferencias tienen que partir en una sociedad democrática, donde está la diversidad de opiniones, el pluralismo, igualmente se parte de ciertos consensos básicos, ¿no? En nuestra historia, la dictadura cívico-militar está mal, digo,
partimos de que la dictadura está mal. Las Malvinas son argentinas y la educación y la salud son públicas. Ahora bien, con un discurso que vaya en contra de estas tres premisas, no sé si ahí ya hay posibilidad de diálogo. No estamos hablando de si es mejor la intervención del Estado en economía o el libre mercado o algo más lindando al libre mercado, sino aquello que hace básicamente a un consenso que posibilita nuestra vida política y democrática, ¿no? A ver, y lo peligroso de eso es que, claro, con ese discurso esos discursos vienen a quebrar la posibilidad de diálogo porque aparece del lado de lo intolerable, en tanto niegan aquellos consensos que posibilitan el diálogo, ¿no? Pero la primera pregunta, ¿cuál fue? Perdón. La primera pregunta, bueno, están ligadas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando alguien dice algo que está en el ámbito de lo intolerable? Ah, ok. La segunda pregunta en torno Sí, la al... segunda la comprendí perfecto. Bueno, esto es delicado todo. Primero habría que ver si son tan definibles, no es que yo no esté de acuerdo con vos, ¿no? Pero cuáles son los consensos básicos que estructuran nuestra vida política, porque para muchas personas, o creo que para muchas personas, algunos que para mí lo son, no lo son. Y por eso pueden cuestionar, no sé, en el caso de la dictadura cívico-militar te pongo el ejemplo de la violencia, pero en el caso de la salud y la educación públicas, obviamente que eso sería violento, que alguien no pueda acceder a esos derechos. No obstante, quienes están dentro del consenso democrático o viven según esas normas, lo cuestionan en el diálogo. Y hasta ahora ha sido mal que mal en el diálogo, sea en el diálogo institucional en la Cámara de Diputados y Senadores, sea en un debate presidencial o sea en la opinión pública, en el ejercicio de la opinión pública en medios de comunicación. Obviamente hay un germen peligroso en tanto y cuanto digo peligroso porque puede empezar a admitirse a la intolerante por medios democráticos tolerantes, porque llegaría al poder, digo, no, pues sí, por hablar de mi ley, puedo hablar de Trump o de Bolsonaro, por medio del voto popular, es decir, por medio de un mecanismo democrático. Y ahí me parece que se pone en jaque la misma estructura de la forma de gobierno. O sea, la democracia también admitiría su propio fin, por decirlo de alguna manera. No digo que sea el fin de la democracia que gane Milei, no creo que pase eso, ni quiero hacer proselitismo acá político, ni herir ninguna sensibilidad para nada. Pero si pudiera pasar algo así, entonces el mismo mecanismo tendría un error porque permitiría su propio fin, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no, porque mal que nos pese, si uno ve las experiencias pasadas, la democracia brasileña no murió con que gane Bolsonaro y lo mismo la estadounidense, yo qué sé. No es que se cambió de forma de gobierno. Obviamente que las ideas que esos candidatos propulsaban, como Milei en este caso, a mí me parecen deleznables y no las elegiría, ni las voy a elegir y no hace falta que lo siga diciendo, pero bueno, es parte desde el diálogo que admitimos. Ahora, después, lo que sí pase, esto es lo que quiero decir, si después en el ejercicio del poder existen medidas violentas, va a existir la actitud rebelde, podrá existir la violencia necesaria pero injustificable, de marcar el límite. Yo doy un ejemplo muy, muy simple por ponerlo, ¿no? Justo Maxi decía, yo me tomé el trabajo de poner en la descripción de la biodata que ha sido seleccionado para carrera investigador. Yo no lo soy hasta que no me nombren. Hace 1 año y medio fui seleccionado para esa carrera. Y mi nombramiento ahora está en cuestión porque el candidato en cuestión ha presentado una cautelar para que se suspendan los nombramientos públicos. A mí me llegan a suspender el nombramiento y voy a ejercer medios violentos para que sea, porque lo tengo bien merecido por mis mecanismos de trabajo, digamos. Ahora, habrá que ejercer una violencia necesaria pero injustificable. No sé, no, la democracia también admite esas violencias en parte, porque la violencia de cortar la calle o la violencia de lo que fuera son violencias democráticas, entre comillas, donde hay conflictos de derechos. Está mi derecho a trabajar bien ganado y está el derecho del legislador a que mediante la justicia no me permita tomar cargo del cargo público que obtuve. Y bueno, habrá que ver. Cuando coalicionan dos derechos, decía Marx, lo dice en el Capital, cuando dos derechos coalicionan, la única solución es la fuerza. Entonces creo que esta es la medida, esa es la violencia de la que Camus está hablando. Si se quiere ahí, siempre lo critica o bastante lo critica Marx, ahí podría haber una reivindicación de Marx. A veces ante la colisión de derechos que son de igual equidad, tiene que solucionar la fuerza. Si son asimétricos, no. Si está el derecho, no sé, a la vida, que para Camus sería un derecho inalienable, y el derecho a que yo circule por la calle, claramente el derecho a la vida es más importante. Pero bueno, nada, no tengo mucho que decir porque para mí también es una pregunta en sí misma esa que vos haces.
Y además porque los filósofos cuando hablamos de política decimos burradas. Yo lo aprendí escuchando a mis profesores y no quiero, y no quiero quedar exento de eso. Estudié filosofía, no ciencia política. Bueno, muchas gracias, Martín. ¿Alguna pregunta más? Yo prometo no volver a hablar. Mm. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, cerramos. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Martín, y excelente tanto tu conferencia como la forma en que respondiste las preguntas, dudas, los comentarios. Gracias a todos y a todas por escuchar entonces. Hasta luego. Adiós, buen fin de semana, gracias.